Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a un antiguo amigo de nuestra organización, don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, al que va a presentar el también amigo don Marcelino Oreja, que fuera ministro del Gobierno de España y comisario de la Unión Europea. Querido Marcelino, la tribuna es suya. Señor presidente de las Cortes Generales, señora vicepresidenta del Gobierno, señora ministra de Empleo, señor presidente del Consejo de Estado, señoras y señores embajadores, señoras y señores. Les confieso que no es nada fácil resumir la semblanza de Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, al menos para mí, porque realmente cuando me ha dicho nuestro presidente que no hable nada más que 5 minutos, va a ser un esfuerzo inmenso, pero lo voy a intentar. Íñigo Méndez de Vigo nació en Tetuán 3 meses antes de que España reconociera la independencia del protectorado. Su padre estaba allí prestando sus servicios como militar. Íñigo pertenece a una familia de diplomáticos, de militares, de escritores y de eruditos. Su abuela, Carmen de Icaza, fue una famosa novelista de los años 40-50, proclamada por el gremio de libreros en 1945 la novelista más leída del año. Yo conocí a Íñigo al final de mi etapa en la delegación del Gobierno en el País Vasco, a comienzos de los años 80. El presidente del Gobierno, Felipe González, me había propuesto como candidato a secretario general del Consejo de Europa. Y pedí entonces al presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, que me recomendara algún letrado de las Cortes para acompañarme en mi campaña electoral. Me presentó al más joven de los letrados, Íñigo Méndez de Vigo, a quien conocía yo algo, pero poco, pero puedo decir que aquel encuentro contribuyó en buena medida, desde luego, a mi éxito electoral, gracias a su buen consejo, e iniciamos una larga amistad. En la campaña recorrimos juntos los países de la organización, que entonces eran solo 20, ahora no hubiéramos podido hacerlo porque ahora son 46, y aprecié inmediatamente en Íñigo, además de cordialidad y simpatía, una sólida formación jurídica, una vasta cultura, un dominio de idiomas, 5 idiomas, rigor de juicio y excelente criterio. Al resultar elegido secretario general, le pedí que me acompañara a Estrasburgo como consejero especial. Allí trabajamos juntos, desplegamos ciertamente una gran actividad. Iniciamos con la propuesta de la declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo, lanzamos exposiciones artísticas, impulsamos la dimensión cultural de las regiones, creamos un marco de competencia lingüística para el aprendizaje de idiomas, abrimos el Consejo a países del centro de Europa, Hungría y Polonia. Digo el centro de Europa porque recuerdo que en la visita, que recordará Íñigo, que hizo el Papa Juan Pablo II, me preguntó qué habíamos hecho y le dije que había visitado, que era el primer secretario general que visitaba el este de Europa. Y el Papa me dijo, ¿qué países ha visitado? Dije, Hungría y Polonia. Me dijo, eso no es el este de Europa, eso es el centro de Europa. Concluida la etapa del Consejo, volvimos a la política nacional en un momento de cambio y cierta tribulación en el espacio del centro-derecha. Manuel Fraga había presentado su dimisión, pero todavía antes de hacerlo aceptó el cambio de nombre que propusimos, entre otros antiguos miembros de Unión de Centro Democrático, para que se llamase Partido Popular. Y así nos integramos en el Partido Popular Europeo. Y, por cierto,
debo decir que María, la encantadora mujer de Íñigo, fue la que procedió a la inscripción en el registro del nombre del Partido Popular, cosa que probablemente no sabrán los miembros del Partido Popular que están hoy aquí reunidos. Celebrada la elección al Parlamento Europeo en 1989, Íñigo quedó en puertas para ser parlamentario y lo fue finalmente 2 años más tarde. Y allí permaneció, tras sucesivas elecciones, durante casi 20 años hasta su nombramiento como secretario de Estado para la Unión Europea. Yo, desde la Comisión Europea, pude comprobar la brillante actividad de Íñigo en el Parlamento. Fue un miembro muy activo del Grupo Popular y mantuvo también frecuentes contactos con los parlamentarios de las demás formaciones políticas que valoraron siempre en alto grado su capacidad para concordar voluntades y para alcanzar acuerdos. Participó en diversas comisiones y delegaciones y fue elegido presidente de la delegación del Parlamento para la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales. Fue ponente de la Convención, creo que fue vicepresidente de la Convención, y más tarde presidente de la delegación del Parlamento que debatió sobre el futuro de la Unión, cuyo resultado sería el Tratado de Lisboa actualmente en vigor. A su actuación en el Parlamento se deben decisiones de gran relevancia, y bueno es recordarlo. Voy a destacar alguna, por ejemplo, la que afecta a la regulación financiera comunitaria, una muy importante, la orden de busca y captura, que contribuyó a que responsables de delito de sangre huidos a otros países fueran obligados a regresar a su país de origen para ser juzgados. Intervino también en el acuerdo para la elección del presidente de la Comisión para que correspondiera al candidato de la lista más votada y muchas más iniciativas que no tengo tiempo aquí de referir. En las campañas electorales al Parlamento Europeo fueron muchos los parlamentarios, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y otros países que le llamaron para que participase en las campañas electorales. Durante estos últimos años han sido numerosísimas sus conferencias y publicaciones, y destacaré alguna. A él se deben, por ejemplo, la reforma fiscal en España, la apuesta europea de la moneda a la unión política, el alegato pro Europa, por qué una Constitución europea y numerosas obras más. Su vocación docente, que a veces no es suficientemente conocida, pero yo quiero subrayarla porque es muy importante y relevante, se inició ya como profesor ayudante de Derecho Político en la cátedra del profesor Jiménez de Parga, a quien recuerdo, fue compañero nuestro en la academia, y recuerdo siempre los elogios que hacía de Íñigo. Más tarde fue catedrático Jean Monnet de Derecho Comunitario en la Universidad Complutense y en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Pero sobre todo debo destacar algo, que es su labor, su extraordinaria labor como presidente del Colegio de Europa de Brujas. Yo siempre le digo cuando hace sus currículum que debe de ponerlo el Colegio Europeo de Brujas porque es un puesto importantísimo, los que nos hemos movido por Europa lo sabemos, y allí ha hecho una labor realmente ingente en el centro docente más representativo en temas europeos. Yo creo que realmente es un orgullo que un español se haya impuesto, haya logrado después de años esa reelección constante y hace mucho tiempo ya que es presidente del colegio. Ha mostrado así una voluntad de conocer la realidad viva de cuanto concierne a su departamento, y Íñigo se caracteriza siempre, y los que le han conocido, y son casi todos los que están hoy aquí, aparece siempre tranquilo, sereno, recorriendo caminos difíciles, pero sin que se note. Íñigo se ha caracterizado siempre también por estudiar a fondo los problemas, por contrastar sus ideas con los demás, por respetar a los otros, aunque no comparta sus ideas, pero los respeta. Tal vez los rasgos más distintivos de su personalidad son esa voluntad, ese deseo, ese gusto por hacer las cosas de una forma grata y cordial, pero siempre respetando los principios. Es el arquetipo de aquellas virtudes que, según Max Weber, debe tener el político: convicción, mesura y espíritu de responsabilidad. Y ello le lleva a actuar con discreción, con eficacia, sin alterarse jamás ante ningún esperpento, como ha probado bien hace unos días o unas semanas en un lugar para mí muy querido, actuando siempre con persuasión,
con firmeza, con sentido del humor y con elegancia. Recuerden las palabras de nuestro ingenioso hidalgo, que a él pueden aplicarse. Podrán los encantadores quitarnos la aventura, pero el ánimo y el esfuerzo es imposible. Así he visto siempre a mi buen y querido amigo Íñigo Méndez de Vigo, a quien ahora doy la palabra. Muchas gracias. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señora vicepresidenta del Gobierno, señora ministra de Empleo, señor presidente del Consejo de Estado, señor presidente de la Conferencia de Rectores, señores secretarios de Estado, subsecretarios, antiguos compañeros de la Comisión General, señores embajadores, señoras y señores, amigos todos. Tenía aquí escrito que iba a agradecer a Marcelino Oreja sus palabras de presentación, pero la verdad es que no tengo palabras para agradecer a Marcelino Oreja lo que ha dicho, unas palabras teñidas de amistad y de afecto que le agradezco de todo corazón porque precisamente salen del corazón. Gracias, Marcelino. Llevamos siendo amigos 3 décadas y yo espero que sigamos siéndolo 3 décadas más. Pero decirles a ustedes que desde el año 2011 yo me siento muy vinculado o más vinculado todavía a Marcelino Oreja. Les voy a decir por qué. Porque Marcelino Oreja participó con otros muchos que están hoy aquí en el proyecto reformista y modernizador que recuperó las libertades para España y nos abrió de par en par las puertas de Europa en los años 70. Y desde el año 2011, y gracias a la confianza del presidente Rajoy, yo tengo el honor de participar en un proyecto igualmente reformista y modernizador que se planteó como objetivo sacar a España de la crisis económica y social más profunda de su historia reciente y devolverle su lugar en Europa. En aquellos momentos de los aires difíciles, por utilizar el hermoso verso de Altol Aguirre, el Gobierno tuvo que adoptar drásticas medidas y abordar reformas profundas en un entorno caracterizado por la desconfianza política hacia nuestro país y la recesión económica. Pero el esfuerzo que pedimos a los españoles no fue inútil. La crisis económica ha quedado atrás y hemos sentado los pilares de una recuperación económica que solo niegan aquellos que no se alegran de que España y los españoles hayamos salido adelante. Hace 3 años se destruía empleo al ritmo del 9% anual. Hoy se crean 500.000 de puestos de trabajo al año y creo que la ministra de Empleo, querida Fátima, que puede sentirte legítimamente muy orgullosa de ello. El presidente del Gobierno nos ha convocado a un ambicioso objetivo nacional para los próximos 4 años, alcanzar la cifra de 20 millones de españoles cotizando a la Seguridad Social, 20 millones de españoles trabajando. Mientras que en el año 2012 la economía cayó 2,2, la economía española va a crecer este año 3,3. El crédito a pymes y familias ha crecido en el último año un 13%, las ventas al por menor un 4%, la balanza de pagos presenta superávit de cuenta corriente en el primer trimestre. Yo podía seguir dándoles cifras magníficas de nuestra economía, pero permítanme que les diga solamente una. El índice de confianza que tienen los españoles en la economía, en su economía, es el más alto en los últimos 14 años. El Gobierno, pues, ha dado un giro de 180 grados a una situación que heredó del Gobierno anterior. Ahora es preciso consolidar las reformas emprendidas y comenzar otras nuevas que permitan un crecimiento sostenible y acrecienten la dimensión social de las medidas que estamos tomando. Esto es lo que yo he denominado en alguna ocasión el cambio en marcha, y permítame que centre lo que significa ese cambio en marcha en los ámbitos de mi departamento. La educación es sin duda uno de los sectores donde más ha progresado España desde la llegada de la democracia. La causa está en la Constitución del 78, que estableció el derecho fundamental a la educación y la obligatoriedad de la enseñanza básica en su artículo 27. Y, sin embargo, desde hace varios años, habíamos llegado a una situación en la que los datos educativos de España no estaban a la altura de los países de nuestro entorno. Las tasas de abandono y fracaso escolar eran altísimas, un 26,3% en el año 2011.
Los resultados de las pruebas internacionales mostraban la baja calidad de nuestra situación y el desempleo juvenil superaba el 54%. Señoras y señores, mantener el statu quo no era una opción. Los españoles no nos otorgaron su confianza para que dejásemos las cosas como estaban, sino para que encontrásemos maneras de mejorarlas. Y la educación era, sin duda, uno de esos sectores donde había un amplio margen para la mejora. Este Gobierno quería y quiere una Europa que forme a los jóvenes y desarrolle sus capacidades, donde la educación sea la herramienta de más y mejores oportunidades de futuro y la clave contra la exclusión social. Por esta razón pusimos en marcha la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, para ofrecer a los alumnos españoles una educación de calidad, en la que primen el esfuerzo, el mérito, la capacidad y la adquisición de competencias, y en la que se garantice la libertad de los padres y estudiantes por igual en todo el país. Los ejes fundamentales que han guiado nuestra reforma educativa son garantizar, en primer lugar, un bloque de asignaturas, las llamadas troncales, con contenidos comunes a los alumnos de toda España. Estamos hablando de un 60% de las asignaturas, que todos los chicos y chicas de España, con independencia de dónde estudien, tienen que conocer en común. En segundo lugar, poner en marcha unas evaluaciones al final de cada etapa, porque lo que no se evalúa, se devalúa. Las evaluaciones, está demostrado, mejoran los resultados finales y aseguran que los títulos responden a las exigencias también comunes. En tercer lugar, hemos apostado por la formación profesional y la creación de la formación profesional básica como alternativa educativa. Me contaba hace poco un alto dirigente de una empresa automovilística española cómo en España hay que potenciar la formación profesional. No solamente hay que fijarse en los títulos universitarios. La formación profesional es necesaria también para que el tejido industrial avance en nuestro país. Queridos amigos, hemos hecho mucho, pero queda mucho camino por recorrer, porque queremos que nuestro sistema educativo contribuya a mejorar el bienestar social y el crecimiento de nuestro país y que la política educativa, el compromiso por la igualdad de oportunidades, constituyan un pilar fundamental de la acción social del Gobierno. Desde que ocupo esta responsabilidad, he anunciado que vengo a escuchar, a dialogar sin ideas preconcebidas con la comunidad educativa, con padres, con alumnos y docentes, y con todas y cada una de las comunidades autónomas para construir acuerdos desde la lealtad institucional y la legalidad. Creo que debemos reflexionar acerca de la necesidad de alcanzar un pacto nacional de educación, cuyo resultado sea un sistema educativo que no dependa de la situación política de cada momento. Eso es lo que me pide la gente por la calle y eso es lo que voy a intentar hacer. No voy a ahorrar esfuerzos en la búsqueda de un consenso que nos lleve a la estabilidad de nuestro sistema educativo, poniendo fin a la utilización de la educación como campo de batalla en el conflicto político. Sería petulante por mi parte pensar que en estos meses que tengo por delante podré hacerlo, pero modestamente creo que puedo poner las primeras piedras de ese futuro acuerdo. Y así lo he hablado con los consejeros de las comunidades autónomas y así hemos acordado, desde el pasado 13 de agosto, poner en marcha varios planes que pueden contribuir a ese pacto educativo. Voy a proponer muy próximamente la elaboración de un libro blanco sobre la función docente, que recoja los ejes estructurales de la profesión docente, porque los docentes son, a mi juicio, la clave de cualquier reforma. Nada se puede hacer sin su complicidad y motivación. Y estos ejes de este libro blanco deben girar sobre lo que yo llamo las 3 AES: autoridad, autonomía y afecto social. Y en torno a ellas, cuestiones como el acceso a la profesión, la formación o el desarrollo de una carrera profesional. En segundo lugar, vamos a preparar el próximo 13 de octubre un plan de convivencia escolar que defina y desarrolle proyectos, protocolos y planes de buenas prácticas con el fin de luchar de forma terminante contra el acoso escolar y la violencia en las aulas. A uno son las experiencias de la vida una de las cosas que le mueven. A mí me impresionó mucho el acudir a Lleida a ver a los padres de aquel profesor, de Abel, asesinado con una ballesta en Barcelona, o el suicidio de Arantxa en Madrid. Yo creo que tenemos que prevenir
y precisamente se hacen muchas cosas en las comunidades autónomas que son correctas, vamos a ponerlas en común y vamos a lanzar a los padres un mensaje claro y terminante. No toleraremos que haya violencia escolar en nuestras aulas. En tercer lugar, queremos combinar las medidas de una vida activa con las medidas saludables. Es muy importante que todas las administraciones educativas promocionen una alimentación saludable y hagan de la actividad y ejercicio físico un elemento clave. Pasado domingo estuve con Miguel Cardenal, que está aquí, en el Centro Superior de Deportes, y vimos precisamente cómo muchos niños comenzaban a iniciarse en la práctica del deporte. Y dimos unos premios a unos jóvenes estudiantes, sevillano, una canaria, donde demostraban que se puede sacar buenas notas. Estos sacaban unas notas excepcionales en eso y ser campeones en ciclismo o en atletismo. Ambas cosas son posibles y esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Tenemos también que hacer un esfuerzo por fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras. Yo creo que es un elemento fundamental de la proyección internacional de nuestro país y de la movilidad de nuestros jóvenes. Cuando yo enseñaba Derecho Europeo, lo ha recordado Marcelino, yo decía que una de las ventajas de tener un mercado de un espacio de 500 millones era poder desplazarse, poder trabajar en cualquier sitio. Pero para eso hay que aprender lenguas. Yo no puedo ir a ejercer como abogado en Dinamarca si no hablo danés o inglés. Por eso, aprendizaje de lenguas es capital. Y también en el mundo que vivimos, en este mundo de la revolución tecnológica, es necesario que la gente sepa programar. Sin programar es muy difícil moverse por el mundo. Y por eso vamos a fomentar la conectividad de los centros escolares. Por tanto, con estas medidas y otras, he avanzado unas primeras líneas de acuerdo, que respetando la pluralidad, confío en que nos permitan alcanzar ese pacto educativo que aleje nuestro sistema de la inseguridad de las circunstancias políticas siempre cambiantes. En cuanto a los planes de ese cambio en marcha para el futuro, los jóvenes tienen que ser el objetivo prioritario en la política del Ministerio. Yo quiero que la tasa de abandono educativo temprano, que estaba en el 26,3% en el año 2011, se siga reduciendo. Los últimos datos que tengo del 2005, de este último trimestre, son del 20,8%. Una mejora, por tanto, de 5 puntos. Pero aún queda camino por recorrer para alcanzar lo antes posible ese 15%, que es el objetivo que marca la Unión Europea en la Estrategia 2020. Vamos a potenciar también la formación profesional, en especial la formación profesional dual, que constituye un medio eficaz para la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y las empresas, y que se traduce a la vez en una mejora de la calidad en la formación y de la competitividad de los centros y empresas implicados. En este sentido, trabajaremos con el Ministerio de Empleo y con la Comisión Europea. Queridas amigas y amigos, yo comencé mi intervención señalando que el esfuerzo de la sociedad española, el proceso de consolidación fiscal de los últimos años y el proyecto reformista de este Gobierno han contribuido a reactivar el crecimiento económico de nuestro país. Crisis atrás, es el momento de empezar a devolver ese esfuerzo y revertir ciertas medidas coyunturales que les detallo a continuación. En primer lugar, en los presupuestos generales para el año que viene, el presupuesto del Ministerio de Educación se sitúa en 2.139 millones de euros, una subida del 10,8% más. Becas generales y ayudas de estudio. Vamos a contar con el mayor presupuesto de la historia, porque las becas son el pilar fundamental de la equidad y de la igualdad de oportunidades, y este Gobierno cree en la dimensión social de la política educativa. Y por eso hemos destinado un importante volumen de recursos para garantizar que en España ningún estudiante abandone sus estudios posobligatorios por motivos económicos. La calidad de un sistema educativo, lo he dicho anteriormente, descansa en sus docentes. Por esta razón, habrá un incremento de la tasa de reposición de efectivos de la función pública docente hasta el 100%. Esto significa que se cubrirán todas las plazas vacantes, lo cual supone una garantía de empleo estable para muchos docentes en España. Asimismo, hemos vuelto a instaurar el programa de ayudas para la compra de libros de texto y material didáctico, y lo hemos adelantado a este año, porque sabemos que hay gente que tiene dificultades. 24 millones en este año, otros 27 millones el año que viene, precisamente para ayudar a las personas, a las familias con menores recursos económicos. Y también vamos a incrementar las partidas que se refieren al aprendizaje de lenguas extranjeras.
Erasmus dispondrá de 163,5 millones de euros. Y también, y me alegro que esté el presidente de la Conferencia de Rectores, hemos aprobado muy recientemente un decreto ley para fomentar la movilidad de los profesores universitarios y para permitir a los titulares acceder a las cátedras. Creo que también es una buena medida que demuestra que hubo medidas que hubo que tomar cuando las cosas iban mal. Ahora que las cosas van bien, devolvemos a la sociedad los esfuerzos que hizo. Señoras y señores, en una entrevista que me hicieron al principio, me preguntó el periodista si yo pensaba que educación y cultura tenían que estar unidos. Yo les dije, como digo siempre, la verdad, que llevaba tan poco tiempo en el cargo que no estaba seguro. Hoy, que llevo algo más, tampoco mucho, pero algo más, debo decirles a ustedes que creo que es una buena idea ligar educación y cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es una parte absolutamente fundamental de la educación y porque muchas de las cosas que tenemos que transmitir lo hacemos a través de los colegios. Yo quiero decirles a ustedes que se ha transmitido, yo tenía por lo menos antes de llegar al Ministerio la imagen de la transmisión de una cierta idea de que a este Gobierno no le preocupaba o no se ocupaba de la cultura. Yo quiero decirles a ustedes que no es verdad. Y quiero decirles a ustedes, con cifras en la mano, que están colgadas de la web del Ministerio, que a la cultura le ha ido bien con este Gobierno. Y le va a ir todavía mejor, porque en los presupuestos generales del año que viene hay un aumento de casi el 11%. El objetivo del Gobierno fue seguir garantizando, en tiempos difíciles, en aires difíciles, el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, asegurar la sostenibilidad de la política cultural y alejarla de las contingencias o de las tentaciones de clientelismo. He expresado en varias ocasiones que no concibo la cultura como un gasto, sino como una inversión, porque la cultura es un sector clave para reforzar nuestra competitividad y adaptarnos a la globalización. Pero es que además la cultura es imprescindible para nuestro desarrollo personal y además de un prestigioso pasado histórico-artístico, transmite una marca de vanguardia, pluralidad y creatividad, una marca que es indispensable en nuestra proyección exterior, más aún en la sociedad del conocimiento y de la información y en un mundo que suprime fronteras. Y como he dicho antes, la creatividad es lo que nos ha ayudado en estos años. La creatividad tiene un precio, hay que retribuir el talento. Y, en consecuencia, no debe haber tolerancia ni permisividad con la piratería. La lucha contra la piratería la asumo como un tema educativo. Hay que enseñar en las aulas, hay que concienciar a nuestros jóvenes desde la escuela de que hay que pagar el talento, pero también como un compromiso social. También me comprometo a contribuir desde el Ministerio a la consolidación de la marca España. Carlos Espinosa Monteros ha hecho una grandísima labor. Hemos orientado la marca España hacia lo económico, porque lo económico es lo importante. Vamos a incluir también mucho de nuestro patrimonio histórico, cultural, nuestra gastronomía, nuestro turismo, porque es fundamental en la imagen que tiene. Una imagen que, por cierto, ha salido enormemente reforzada en estos años y que ha contribuido también a ese prestigio exterior de España tan importante a la hora de llevar a cabo nuestros objetivos. Y vamos en el ámbito cultural a poner en marcha, hemos puesto algunas ya, vamos a continuar y a poner en marcha otras medidas de carácter estructural. Hemos cambiado la financiación del cine, yo creo que en un muy buen sentido que gusta mucho a los productores y directores. Hemos impulsado el mecenazgo de ciudadanos y empresas. Hemos reforzado el marco legal para la protección de la propiedad intelectual. Y miren, yo cuando hablo de cine y oigo de cine, tengo que decir que en el cine las cosas van muy bien. En el mes de julio pasado batimos el récord de asistencia al cine en España y en el Festival de Cine de San Sebastián nunca hubo más películas españolas. Y eso se debe, sin duda alguna, al talento y a la creatividad de nuestros productores, de nuestros directores, de nuestros actores y actrices. Yo creo que ahí tenemos un vasto camino de actuación. Pero creo que no debemos, es una cosa muy española, esto de decir que lo nuestro no es bueno, lo de los demás sí. No, lo nuestro es bueno y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Hemos hecho cosas importantes y vamos a continuar haciéndolas. Por ejemplo, la figura del micromecenazgo, para permitir que todos aquellos que quieran contribuir, con poco dinero, pero con su esfuerzo, con sus ganas, puedan hacerlo contribuyendo también de esta forma a proteger la cultura. Y creo también que debemos
fomentar, lo he dicho antes, fomentar el deporte. Porque el deporte también forma parte de esa triada de la educación y de la cultura. Y yo me alegro mucho que ayer mismo el presidente del Consejo Superior de Deportes, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, presentaran una acción judicial contra un bloguero. Vivimos en un mundo de los blogueros, en el que puso dudas sobre Pau Gasol. Para mí, Pau Gasol es un gran ejemplo. Es el ejemplo de alguien que ha sabido llegar a la cima con su talento y con su esfuerzo. Y yo a los jóvenes a los que veo siempre les digo, no creáis que se llega a ser Pau Gasol por las buenas, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho. Y hay que hacerlo además con compañerismo, y hay que hacerlo además con orgullo, y hay que pasear el nombre de España con orgullo como hace Pau Gasol. Y por lo tanto a mí me parece que cualquier insinuación maledicente merece una respuesta contundente. Y más cuando en España hemos luchado en estos años, somos los abanderados de la lucha contra el dopaje y también abanderados en la lucha contra la ley de la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Hemos hecho muchas cosas por la igualdad de deporte, por promocionar a la mujer en el deporte y creo que en estos años, creo que los resultados los estamos viendo y los veremos más. Y señoras y señores, he dicho que hemos hecho muchas cosas, pero vamos a hacer, si los españoles quieren, aún muchas más. El cambio en marcha significa varias cosas. En primer lugar, significa los valores que constituyen la referencia de toda acción. También significa principios, aquella rotunda frase de Constant, quien pedía personas de principios y no de circunstancias. Significa equipo. Es muy importante el equipo. Junto al calor de no sentirse solo, la del talento, la ambición y la complicidad. Y yo me vanaglorio de tener un gran equipo en el Ministerio, gracias Marcial, José María, Miguel, Fernando, Juan, todos vosotros y el partido, sois un gran equipo porque todos tenemos un mismo objetivo, hacer las cosas bien. Y finalmente, y aquí acabo también recordando a Marcelino Oreja, algo que a él me contaba siempre, me contaba que el profesor Tierno Galván, que le dio clases antes de ganar la posición diplomático, decía que lo que caracterizaba al español eran las ganas. Pues bien, este equipo tiene ganas para comerse el presente a dentelladas, para ganar el futuro y para conseguir más progreso y más bienestar para todos los españoles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, don Marcelino. Ha hablado usted del libro blanco de la función docente y Alicia Suárez le pregunta si le dice que ha hablado usted de la necesidad de reforzar la autoridad de los profesores y el respeto hacia ellos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué herramientas legales va a tener esta iniciativa? A mí me parece que esa es una cuestión clave. Yo cuando llegué al Ministerio dije que venía a escuchar y a aprender. Algunos dijeron, oye, aquí hay que venir aprendido. No, vendrán aprendidos los muy listos. Yo seguro no lo soy. Pero yo vine a aprender, vine a escuchar. Y enseguida me di cuenta, porque así me lo dijeron todos a los que acudí, que la labor del profesor, los 670.000 docentes que hay en España, era capital. Y por tanto yo creo que cualquier cosa que queramos hacer en España, en las líneas que he marcado antes, tiene que contar con la complicidad, con el concurso de los profesores. Por lo tanto, ¿qué es lo que me propongo hacer? Yo dije en la conferencia sectorial del pasado 13 de agosto que iba a proponer un libro blanco. ¿Y qué voy a hacer? Voy a encargar a alguien de reconocido prestigio el que elabore las pautas del libro blanco, el que haga el diagnóstico de la situación. Y cuando tengamos el diagnóstico de la situación, voy a ponerla en común con todos los interesados. Como he dicho antes, yo sería muy petulante si pretendiera que con esto vamos a lograr un pacto educativo, pero me parece que es una herramienta, que es un instrumento que va en la buena dirección. Y con esas 3 A's de autoridad, autonomía y afecto social.
aquellos países donde la reforma educativa ha sido un éxito, llámese Corea, llámese Singapur, llámese Finlandia, el protagonismo social y el afecto del maestro es fundamental. Y, por tanto, eso es lo que me propongo hacer. Y no tengo mucho tiempo, pero, aunque alguno lo dudara en su momento, ya verá usted cómo antes de que acabe esta legislatura tengo un libro blanco sobre la función docente sobre la mesa, insisto, para debatirlo con los demás, porque yo quiero que eso sea inclusivo y sea una labor de todos. Raúl Mayoral, de CEU San Pablo, dice: la semana pasada en esta misma tribuna la ministra de Fomento afirmó que las infraestructuras contribuyen a vertebrar España. ¿Está hoy la educación vertebrando España? Pues mire, la ley que está en vigor, la ley que se está aplicando, la ley cuya segunda fase se ha aplicado en este curso escolar 2015-2016, estamos hablando de 8.111.000 alumnos, 18.000 centros docentes, 670.000 docentes, tiene ese objetivo. Y antes me he referido a ello brevemente, claro, en mi intervención. La ley contempla un número de asignaturas, las troncales, lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, segundo idioma, que son esenciales para constituir lo que yo denomino el núcleo duro de la educación y para que todos los niños y niñas de España, con independencia de dónde estudien, tengan ese núcleo duro. A mí eso me parece que es contribuir a la vertebración de España. Carmen Fuertes le pregunta cómo será el plan de empleabilidad de la formación profesional y sobre qué diagnóstico se va a fundamentar. Carlos López Combarros dice: en futuras reformas educativas no se hace imprescindible que el entorno empresarial sea un sujeto muy activo en su construcción. ¿Para cuándo se prevé armonizar la oferta formativa con la demanda del entorno productivo? Eso precisamente, las dos van unidas, es lo que queremos hacer y lo hemos hecho ya. Vamos a continuar haciéndolo, pero ya lo presentamos hace unas pocas semanas. El plan de empleabilidad lo que pretende es explicarle a aquellos que van a estudiar dónde tienen posibilidades o mayores posibilidades de encontrar empleo. Por tanto, es una herramienta que nada obliga, que en nada empiece la libertad de elección que tiene la persona, pero sí le orienta hacia dónde puede ir en uno u otro sentido. Hace poco tuve una larga conversación con un español que ocupa un puesto muy importante en una multinacional fabricante de automóviles y me decía que su problema para abrir en España era la inexistencia de determinadas cualificaciones profesionales. Y me decía, es que no hay torneros, no hay fresadores, hay que ir a buscarlos a otro lado. Y mi empresa no quiere hacer eso. Bien, pues eso es lo que precisamente a eso obedece el mapa de empleabilidad, a explicar dónde hay oportunidades para la gente, cuáles son, en este caso, los currículos, las carreras que tienen que seguir. Me parece que esa es una herramienta que ponemos al alcance de todos y que será muy útil a la hora de que los jóvenes tomen una decisión sobre el empleo al que quieren dedicarse. Pablo Landaluce, de Onda Cero, dice: el curso pasado hubo 23.000 becas menos y 200.000 ayudas menos, según datos del Ministerio. ¿Cómo lo valora y qué va a hacer para garantizar la equidad en el derecho a la educación? El año pasado no hubo 23.000 becas menos. Lo que ocurre es que los datos que da el Ministerio, que los tiene que dar por ley, y está muy bien que así sea, son incompletos. Las universidades no nos han mandado hasta final, lo harán a finales de año, el número de becarios que tienen. No todas, algunas no nos han enviado. Nosotros calculamos que esos 23.000 quedarán reducidos prácticamente a nada cuando se cierre a finales de este año el cómputo total. Lo que pasa es que hay que presentar esas cifras antes del 1 de octubre y las hemos presentado como es nuestra obligación. Y respecto a las ayudas material escolar tienen la misma consideración que otras muchas. Cuando tuvimos que hacer frente a una crisis durísima, a una crisis económica durísima, tuvimos que tomar medidas que no nos gustaron. Antes me he referido a ellas con el calificativo de drásticas. Lo fueron, porque teníamos que sacar a España de la bancarrota, porque no podíamos permitir que España estuviera en una situación como la de otros países. Y, por tanto, tuvimos que pedir un esfuerzo y tuvimos que suprimir algunas de esas ayudas. Hoy, que la situación ha cambiado rotundamente, hemos vuelto a dar esas ayudas
Y, por ejemplo, estamos dando ayudas, vamos a dar este año ya 20 y tantos millones de euros en ayudas a material escolar y el año que viene otra cifra similar. Por tanto, el esfuerzo que pedimos lo vamos a ir devolviendo con responsabilidad, casando bien las cuentas, porque no queremos que suceda lo que sucedió la década pasada. Pero ese es el compromiso del Gobierno, eso forma parte también del cambio en marcha y eso no es una promesa, lo estamos haciendo ya. Alexandro Carra, de ABC, le pregunta qué va a pasar con las evaluaciones externas. Pues que se van a hacer, se están haciendo. Este año tocaba la evaluación en sexto de primaria. Y la vamos a hacer, se va a hacer, y todas las comunidades autónomas se han comprometido a aplicarlas. En los cursos sucesivos hay que hacerlas en ESO y bachillerato. Cuando yo reuní la conferencia sectorial y antes, cuando hablé con los docentes, cuando hablé con los padres, cuando hablé con toda la comunidad interesada en este tema, muchos de ellos me suscitaron dudas, interpretaciones, conveniencia de hacerlo de esta manera o de la otra. Y mire, yo aplico en esto lo que he aprendido en casi 20 años en la democracia europea, que hay que buscar el consenso. Hay que aplicar la ley, pero buscar el consenso. Y puesto que se trataba de unas evaluaciones que no entraban en vigor en este momento, sino en el curso que viene, lo que he dicho es, bien, vamos a sentarnos, voy a escucharles, vamos a poner en común lo que pensamos y lo aplicamos de la mejor manera posible. Pero las evaluaciones se harán, porque nadie me ha dicho que las evaluaciones sean malas. Todo lo contrario, si queremos mejorar el sistema, tenemos que ver cómo se está comportando el sistema. Y la única manera de hacerlo es evaluarlo. Ahora, ¿el cómo hacerlo? Pues mire usted, yo estoy abierto a escuchar lo que me digan y a buscar acuerdos con las comunidades autónomas y con la comunidad docente. Pero, insisto, este año la que tocaba era sexto de primaria y se va a hacer y las siguientes se harán, pero yo muestro mi disposición a buscar acuerdos para llevarlas en el mejor sentido posible, que es al final lo que interesa a los docentes y a los padres. Jorge Juan Rubio le pregunta ¿cuándo se reunirá el grupo de coordinación educativa para consensuar las medidas para acoger a los refugiados sirios y escolarizar a los pequeños? Yo creo que con la acogida a los refugiados sirios nos encontramos con uno de los grandes desafíos a los que debe hacer frente Europa y, por tanto, también España. Yo recuerdo un discurso del presidente del Gobierno cuando comenzó esta legislatura europea, por tanto, después de las elecciones de mayo del 2014. El presidente del Gobierno dijo que había tres grandes temas de estos siguientes años. Uno era la situación económica y la necesidad de que Europa creciera más para crear empleo, que es nuestro objetivo. En segundo lugar, todos los temas relacionados con la energía. Era el momento en que se producía la situación en Ucrania, Rusia, energía, cambio climático, y ahí está nuestro compatriota Miguel Arias al frente de esa importante cartera. Y en tercer lugar, y no forzosamente en ese orden de importancia, pero en tercer lugar, el tema de la inmigración y el tema de los refugiados. Yo creo que lo que hemos vivido en estos últimos meses excede en gran medida en todo lo que pensábamos. Y creo que Europa y España van a actuar como siempre han actuado, como tienen que actuar, teniendo en cuenta que lo importante es la dignidad de la persona humana, que es inviolable según el artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y con la generosidad que ha caracterizado siempre al pueblo español. Pero esto requiere coordinación. Yo creo que si no coordinamos no haremos las cosas bien. Me alegra mucho que esté aquí la vicepresidenta del Gobierno, que preside un grupo donde están 7 ministerios concernidos, y me alegra mucho, querida Soraya, que esté educación, porque creo que el factor educativo es absolutamente capital para integrar a estos refugiados que vendrán a España. No se trata de recibirlos de cualquier manera, no se trata de poner anuncios, bienvenidos, no, se trata de integrarlos. España tiene en integración educativa una muy buena experiencia, y por eso, a nivel intergubernamental, la vicepresidenta del Gobierno tiene ese grupo que nos reúne semanalmente, y luego en el Ministerio de Educación hemos constituido un grupo donde el secretario de Estado tiene una función capital en esta materia, donde ¿qué hemos hecho? Pues lo que hacemos siempre, las maneras del cambio en marcha.
reunir a la gente y escucharla. ¿Reunir a quién? A los que saben de esto, a ACNUR, a Entre Culturas, lo haremos con CEAR, con los sindicatos, con el sindicato de estudiantes, con la conferencia de rectores, con la comunidad docente, y ver de qué manera podemos coordinar el que los niños que vengan estén escolarizados, el que aquellos que tengan una edad ya mayores puedan ir a la universidad, cómo homologar los títulos, cómo resolver las cuestiones de lengua, que serán muy importantes. Por tanto, ese grupo se está reuniendo, ese grupo lo que pretende es tener las cosas preparadas, que no nos pillen por sorpresa en el momento en que aparezcan los primeros refugiados. Y por tanto, ese grupo CIER, yo tengo muchas esperanzas puestas en él, porque he visto sobre todo, y quiero resaltarlo, una actitud muy positiva y muy colaboradora por parte de las administraciones, por parte de las ONGs, por parte de la comunidad docente. Y creo que así, esa es la manera española de hacer las cosas bien, y así creo que rendiremos un buen servicio, no solamente a España, sino también a Europa. Lázaro Delgado dice, ¿por qué este Gobierno no bajará ya el IVA de la cultura? ¿De verdad es tan importante retrasarlo para cumplir los compromisos de reducción del déficit cuando se gasta en otras cosas en vez de estimular la producción cultural? ¿Puede más su lealtad, señor ministro, al ministro de Hacienda? ¿Va a convocar la sectorial autonómica para rebajar el IVA cultural? El IVA cultural no existe. El IVA cultural es un gran invento, un invento comunicativo. El IVA cultural no existe. La industria cultural, los productos culturales están, como servicio que son, gravados con determinados tipos de IVA. ¿Acaso alguien piensa que el libro no forma parte de la cultura? Claro que sí. Y es el 40% de la industria cultural española. ¿Y cuál es el IVA del libro? El superreducido, el 4%, por debajo de casi todos los países europeos. ¿No es cultura el libro? Claro que lo es. Y así podría hablar de muchas otras funciones. Las entradas, veo al director del Museo del Prado, las entradas a los museos tampoco están gravadas con el 21%. Hay algunas cosas que están gravadas con el 21%, es verdad. Ha habido unas que ya hemos retirado y que hemos bajado al 10%, al tipo del 10%. Y a mí me hubiera gustado bajarla. Pero mire usted, nosotros somos un partido responsable, que además tiene la experiencia de gobiernos anteriores, que queremos casar las cuentas, porque solo casando bien las cuentas, primero cumplimos con nuestras obligaciones de Bruselas, que no son baladí, que es algo a lo que nos hemos comprometido y hemos incluido en nuestra Constitución. Y como somos serios y responsables, vamos a cumplir con ellas, porque pensamos además que tener unas cuentas saneadas son la garantía máxima de una economía sostenible. Es decir, no cumplimos con Bruselas porque tengamos que cumplir, sino porque creemos que es bueno para la prosperidad y el bienestar de todos los españoles. Y por tanto, oiga, en nuestro ADN no está subir los impuestos, no está. Nuestra filosofía política estriba en que donde mejor está el dinero de los españoles es en sus bolsillos, para que ellos hagan lo que quieran con ese dinero. Porque el Estado no tiene que decirle lo que tienen que hacer, son ellos los que tienen que hacerlo, somos nosotros. Y por tanto, si no hemos podido bajar el tipo en algunas cosas, es porque las cuentas no nos casaban. Y a mí cuando me preguntan, ¿y cuándo lo hará usted? Pues mire usted, como yo soy una persona, Marcelino lo ha dicho, por tanto, como es argumento de autoridad más que yo, rigurosa, pues yo no me comprometo a algo que no sé cuándo podrá llevarse a cabo. Pero sé que lo haremos, porque no está en nuestros genes el tener un tipo elevado. ¿Y lo haremos cuándo? Cuando podamos, cuando la economía española marche bien, siga marchando bien y sigamos creciendo. Y mire usted, planteaba usted la pregunta de una manera muy simpática de mi lealtad. Mi lealtad con el Gobierno es absoluta, porque yo sé las dificultades que tiene el ministro de Hacienda para casar las cuentas. Y yo he hablado mucho con el ministro de Hacienda de este tema y yo comprendo sus dificultades, porque para usted el rebajar el IVA de las entradas del cine o del espectáculo es lo más importante, pero para mi compañero, el secretario de Estado de Exteriores, la cooperación al desarrollo es lo más importante. Y aquí hay muchos secretarios de Estado, subsecretarios, y continuaría la lista. Está la secretaria de Estado de Presupuesto y Gasto. Todo el mundo te dice que lo suyo es lo más importante, como debe ser, porque cada uno defendemos aquello en lo que estamos y en lo que creemos. Pero al final hay una decisión que hay que tomar, y mire usted, pues yo la respeto, sabiendo además, teniendo absoluta confianza en que cuando
cuando podamos hacerlo, lo haremos, porque eso es lo que queremos. José María Navalpotro, de Mundo Cristiano, dice: ¿es posible algún tipo de consenso en la política educativa cuando, junto a empresarios de enseñanza concertada y defensores de la libertad de enseñanza, están partidos y sindicatos que piden la eliminación de esa misma enseñanza concertada? A mí nadie me lo ha dicho, probablemente pues no se hayan atrevido, pero a mí nadie me ha pedido la eliminación de la enseñanza concertada. Yo creo que el sistema español es un sistema equilibrado y que funciona bien. Y mire, yo creo que partiendo de esa base, lo que tenemos que hacer es buscar puntos de encuentro y no de desencuentro. Yo creo que los edificios se construyen paso a paso y no diciendo... Esto era algo muy típico que nos pasaba en Estrasburgo, ¿no? Cuando queríamos abordar algo, te decían, el problema es... Oiga, el problema no, el problema... Busque usted las soluciones. No me cuente usted cuál es el problema, dígame usted cómo lo vamos a solucionar. Y el método que tenemos que utilizar es ir buscando cómo creamos puntos de consenso. No, yo creo que ese no es un obstáculo. Yo creo que todo el mundo debemos aceptar lo que tenemos porque funciona bien y, por tanto, debemos proseguir en esa dirección. Juan Figueroa dice: durante los últimos años ha habido muchos fraudes con las edades de los deportistas jóvenes, muchos fraudes con las edades de los deportistas jóvenes en los casos de engaños en los pasaportes. A nivel mundial está tratado como tráfico de personas. ¿Está previsto tomar actuaciones para evitar que deportistas procedentes de países sin registro civil fiable lleguen a nuestro deporte? Mire, yo creo que cuando se otorga, se concede la nacionalidad española, se sigue un procedimiento, lo hace el Ministerio de Justicia, enormemente serio y riguroso. Y, por tanto, sin duda lo extremará más. Pero yo creo que en eso no hay riesgo alguno. Usted siempre puede haber una excepción, pero la excepción es la que confirma la regla. Somos un país serio para todo y también para esto. Pedro González, de Zoom News. ¿No le parece muy decepcionante para los educandos españoles que a quienes el Ministerio reconoce su talento en diversas artes renieguen de su condición de españoles? ¿La cohesión del país no debería empezar por la escuela? Ya sabe usted a qué se refiere, ¿verdad? No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Yo creo que la cohesión del país debe comenzar por la escuela, debe comenzar también por las familias, debe también ser un principio de los medios de comunicación. Al final esto es una labor de todos, ¿no? Por tanto, antes lo he dicho también en mi intervención, yo creo que la Ley de Mejora de Calidad Educativa lo persigue también. Cuando tú estableces un núcleo de asignaturas troncales que estudian todos los niños y niñas de España, es porque ahí pones en común un acervo de todos ellos. A mí eso me parece enormemente positivo. Respecto al otro, pues mire usted, son opiniones personales, yo creo que no venían a cuento y que no eran acertadas, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Yo es un tema pasado y no quiero, yo creo que actué como tenía que actuar, pero tampoco quiero hablar más de ello. Olga San Martín, de El Mundo. ¿Cuándo se va a derogar del todo el Real Decreto de abril de 2012 para que las bajas de los profesores se puedan sustituir antes de 10 días y se reduzca el número de horas lectivas que imparten los docentes? Mire, eso en parte ya está, porque cuando aprobamos la tasa de reposición, esto es una cosa muy técnica, pero en fin, como la que me ha preguntado veo que sabe de esto, voy a dar una respuesta técnica. Cuando aumentó la tasa de reposición de docentes al 100%, se bajaron también las ratios de alumno-profesor, con lo cual eso ya está. Y en segundo lugar, y como siempre dice José Luis Rodríguez que hay que dar algún scoop, ¿verdad? ¿Voy a dar un scoop? ¿Doy un scoop o no? O dos. O dos. Vamos a empezar por uno, ¿no? Vamos a empezar por uno. Yo creo que ayer en el registro del Senado hubo una enmienda del Grupo Popular que va en la línea de lo que usted dice respecto a las sustituciones de profesores para casos específicos con una gran dimensión social donde vamos a derogar aquello que decía el decreto ley. Por tanto, espere usted a que sea público, pero yo le auguro que va a ser una noticia muy bien recibida por la comunidad educativa e insisto, que muestra una vez más
nuestra voluntad de revertir a los españoles el esfuerzo que hicieron y la dimensión social de la educación en este Gobierno. Leticia Arenas, de Radio Nacional de España. Desde el cambio de la asignatura de religión, que vuelve a ser evaluable y vuelve a contar para la media, se ha experimentado un incremento importante en el número de matrículas en bachillerato. ¿Qué le parece que en esta etapa se curse antes religión que otras materias como francés o historia de la filosofía, por ser aparentemente una materia más fácil? Bueno, eso es una consideración personal, si es fácil o no más fácil, ¿no? A mí me parece bien, yo lo he leído también, he leído la noticia que proviene de algún sindicato, yo no la tengo verificada. Mire, yo en lo que creo es en la libertad y, por tanto, creo que antes se ha hablado de valores y principios. A mí me parece muy importante que el sistema educativo tenga unas referencias a valores y principios, que en algunos casos serán religiosos, y para todas las clases de religión, y en otros serán valores sociales o éticos. Pero me parece muy importante que nuestros niños y niñas salgan con unas referencias, con unas agarraderas religiosas, sociales o éticas. Por lo tanto, me parece que en eso la ley también abre el abanico, cumple con esa obligación del pluralismo y me parece que es muy correcta. El profesor Ramón Tamames, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, le pregunta si ya tiene usted algún esquema para introducir dentro de la reforma de la Constitución, de la que todo el mundo habla ya, los cambios necesarios en el artículo 27 de la Ley de Leyes a fin de recuperar un sentimiento de nacionalidad español en el sistema educativo para evitar los fraccionamientos de los nacionalismos secesionistas. Don Ramón, ¿qué pregunta? No, pues toca a usted todos los palos. Yo creo que para hacer una reforma de la Constitución, yo siempre he admirado mucho a los que hicieron la Constitución del 78, porque hicieron algo muy importante, y es que construyeron desde el consenso, desde el diálogo. Y eso significa que uno no lleva a cabo todo lo que quiere, sino que se pone en la piel del otro y también toma parte de lo que el otro quiere. Yo lo viví en Europa cuando hicimos el Tratado Constitucional Europeo. Fueron año y medio trabajando sobre esa cuestión. Y para hacer una reforma constitucional hay algo básico, y es tener claramente delimitadas las reglas del juego y saber tener un acuerdo de principio sobre lo que quieres hacer. Eso lo hicimos a nivel europeo. A nivel europeo, el Tratado Constitucional es fruto del Tratado de Niza y de los 4 grandes temas que el Tratado de Niza decía que debían constituir el objeto de la Constitución. Y luego hubo un Consejo Europeo que se celebró en Laken, en Bélgica, donde de esas 4 grandes ideas surgieron 59 preguntas. Y la respuesta a esas 59 preguntas es precisamente el Tratado Constitucional. Yo, por tanto, creo que si queremos llevar a cabo, asumir una reforma constitucional en nuestro país, tenemos que tener un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre lo que queremos hacer. Y creo que si ese acuerdo de principio, luego ya veremos cómo lo organizamos, pero, oiga, ¿cuál es el marco? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que no vamos a traspasar? Si ese acuerdo no existe, me parece que no es una buena idea iniciar todos los procedimientos porque puede llevar a una gran frustración. Ayer el presidente del Gobierno habló de estar abierto al diálogo frente a la unilateralidad que ha caracterizado estos últimos tiempos a la Generalidad de Cataluña. A mí me parece que diálogo, hablar, consensuar es siempre una buena cosa. Pero insisto, cuando acometes algo importante como es la reforma de la Constitución, hay que tener un acuerdo básico sobre lo que quieres hacer y todo el mundo tiene que estar de acuerdo en aceptar los resultados de esa negociación. Si no, yo creo que para ese viaje no hacen falta demasiadas alforjas. Carlos Sánchez Puertolas dice: ¿qué valoración hace del resultado de las elecciones catalanas y el relativo fracaso del plebiscito? ¿Por qué no iniciar ya cauces visibles de diálogo más allá de las declaraciones automáticas de principios? Otra pregunta, y con esta ya terminamos. Se ha hablado de españolizar Cataluña y de catalanizar el resto de España, pero sin ser tan ambicioso, ¿cree usted que se llegará a cumplir la ley educativa en Cataluña? Empiezo por la última. Sin duda sí, sin duda se está cumpliendo.
tengo la menor duda sobre el particular. Y cuando tenemos discrepancias, porque las leyes no pueden preverlo todo, ¿no? Y menos las educativas. Tenemos en cuenta que la ley educativa es una ley de las Cortes Generales que luego tiene que ser aplicada por las comunidades autónomas y luego en los centros docentes. Y yo he visto a lo largo de mis conversaciones con la comunidad docente, con los consejeros autonómicos, la diversidad que hay en España, la diversidad geográfica. No es lo mismo la diseminación que existe en Castilla y León con la ultraperiferia o la insularidad o la aglomeración urbana. Hay que dar un margen de autonomía. Es bueno dar un margen de autonomía no solo ya a las comunidades autónomas, que tienen una gran flexibilidad con la ley, sino a los centros docentes. Por lo tanto, a mí eso me parece capital. Allí donde haya una discrepancia con los currículos, mire, yo he instaurado un método que es el de vamos a hablarlo y cuando tengamos discrepancias no las airemos, resolvámoslo. Y yo creo que va bastante bien. No tengo ninguna duda de que la ley se cumple y se va a cumplir en Cataluña. Respecto a las elecciones regionales, dice la Comisión Europea, regionales, parlamentarias en Cataluña, pues mire, cuando algunos las plantearon como las han planteado, y a mí me preguntaba mucha gente, ¿qué va a pasar al día siguiente, el día después? Hoy estamos 2 días después. Yo decía, no va a pasar nada, nada, ¿ha pasado algo? No ha pasado nada. Porque las elecciones eran lo que eran, unas elecciones al Parlamento de Cataluña, de donde debe salir el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, y no otra cosa. Uno, por querer que sean otra cosa, no las convierte automáticamente en otra cosa. Y yo creo que después de estas elecciones, donde aquellos que esperaban que tuvieran un grandísimo éxito, pues no lo han tenido, yo creo que Ortega lo dice, ¿no? Hay que hacer un alto en el camino, echar la vista atrás y ver qué es lo que hacemos y cómo recorremos ese camino juntos. Yo ayer vi al presidente del Gobierno que volvía nuevamente a decir vamos a dialogar sin imposiciones unilaterales dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Pero eso es de sentido común. Nadie puede pretender dialogar fuera del respeto a la Constitución y a la ley. Y, por supuesto, que las constituciones tienen métodos de reformas. Solo la Biblia, decía Heidemann, ha sido escrita para durar más de 1000 años. Por lo tanto, insisto, yo creo que España y Cataluña y España hemos hecho muchas cosas juntos. Yo creo que nos ha ido muy bien. Yo no concibo a Cataluña sin España ni a España sin Cataluña. Y yo creo que debemos hacer todo lo posible porque esa fractura que se ha producido en la cohesión la recuperemos. Y yo creo que la recuperaremos hablando mucho, dialogando mucho, desde la lealtad institucional. Una cosa que falta probablemente en la Constitución sea el principio de lealtad constitucional. Desde la lealtad constitucional yo creo que tenemos muchas maneras para seguir siendo lo que hemos sido a lo largo de los últimos 5 siglos. Un gran país respetado y querido en todo el mundo. Muchas gracias. Don Carlos Collantes, de Red Eléctrica, en nombre de esta compañía y de los otros 2 patrocinadores, Asisa y BT, va a despedir el acto. En nombre de los patrocinadores quiero agradecer a don Marcelino Oreja su brillante presentación y al señor ministro su intervención y aprovechar para desearle la mejor de las suertes en las áreas de gobierno de las que le han hecho responsables y que son tan importantes para un mejor futuro común de todos los españoles. Por último, agradecer a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.